El 23 de octubre de 1887, Adelaide Whitmore caminaba por Harley Street con las manos enguantadas temblando contra su bolso de terciopelo negro. No temblaba por el frío londinense que se filtraba entre los edificios georgianos, sino por la cita que la esperaba en el consultorio número 47. El doctor Edmund Carter, especialista en trastornos nerviosos femeninos. A través de las ventanas emplomadas se escuchaban gemidos ahogados que atravesaban las gruesas paredes victorianas. Los transeúntes apresuraban el paso, fingiendo no oír esos sonidos que la moral de la época se negaba a reconocer. Adelaide sabía que tras esa respetable fachada médica, algo que la sociedad había bautizado como tratamiento para la histeria, la aguardaba. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Adelaide contaba una historia que 60 años de medicina victoriana habían conseguido enterrar bajo capas de ignorancia deliberada. Su respiración entrecortada, sus mejillas encendidas, la humedad de sus palmas a pesar de los guantes de seda. Todo apuntaba hacia una verdad que la civilización más poderosa del mundo se había propuesto negar. No era una enferma. Era una mujer de 24 años, cuyo cuerpo gritaba lo que la época prohibía susurrar. Que tenía necesidades, deseos, una sexualidad que existía con la misma intensidad que la de cualquier hombre. Para entender cómo una sociedad entera construyó la mentira médica más extensa y rentable de la historia moderna, hay que adentrarse en esos consultorios victorianos donde miles de mujeres esperaban un alivio que la hipocresía social había transformado en medicina respetable. Edmund Carter había nacido el 12 de abril de 1845 en una familia de médicos prestigiosos de Yorkshire. Su padre, el doctor Reginald Carter, poseía la consulta más próspera de Londres, especializada en lo que denominaban desórdenes histéricos del sexo débil. Desde los 8 años, Edmund escuchó los gritos que emanaban del consultorio paterno, sin comprender jamás su verdadera naturaleza. Su infancia transcurrió entre ecos de gemidos que él catalogaba como síntomas de una misteriosa enfermedad que sólo los hombres de ciencia podían curar. Cuando las pacientes emergían del despacho médico con las mejillas sonrosadas y una expresión de paz que duraba semanas, Edmund creía presenciar el triunfo de la medicina moderna sobre la dolencia femenina más enigmática. En 1863, cuando ingresó a Cambridge para estudiar medicina, Edmund llevaba grabada en su mente la certeza absoluta de que las mujeres eran criaturas esencialmente asexuales, víctimas de perturbaciones nerviosas que requerían intervención médica especializada. Los manuales de anatomía que memorizó durante 5 años contenían meticulosos diagramas del aparato reproductor masculino. Cada vena, cada músculo, cada terminación nerviosa detallada con precisión científica. Pero cuando llegaban a la anatomía femenina, los textos se volvían vagos, incompletos, deliberadamente imprecisos. El clítoris, esa pequeña estructura que concentraba más terminaciones nerviosas que cualquier otra zona del cuerpo humano, aparecía mencionado como una diminuta prominencia sin función específica conocida. Los profesores dedicaban horas enteras a estudiar cada milímetro del pene masculino, mientras el órgano femenino del placer quedaba reducido a una nota marginal. Sus profesores le enseñaron que las mujeres no experimentaban deseo sexual, que sus genitales externos carecían de sensibilidad significativa, que cualquier manifestación de placer en una mujer
indicaba trastorno mental o corrupción moral. Cuando Edmund se graduó en 1868, había interiorizado medio siglo de ignorancia médica institucionalizada. Su diploma lo acreditaba como doctor en medicina, pero en realidad era un ignorante con autoridad legal para manipular cuerpos femeninos sin comprender lo que tocaba. En marzo de 1869, Edmund Carter estableció su consulta en el mismo Harley Street donde su padre había curado a centenares de mujeres. Su primera paciente fue Lady Margaret Pemberton, una mujer de 29 años cuyo esposo la había traído porque padecía crisis nerviosas, insomnio persistente y una melancolía que ningún tratamiento convencional conseguía aliviar. Margaret llegó envuelta en capas de luto, no por muerte alguna, sino por su propia existencia. Sus ojos castaños habían perdido todo fulgor, sus mejillas lucían cerosas como las de un cadáver reciente, y sus manos se crispaban involuntariamente cuando intentaba sostener la taza de té que Edmund le ofreció para calmar sus nervios, lo que Margaret no podía expresar porque el vocabulario victoriano carecía de palabras para describirlo sin sonar vulgar. Era que llevaba 8 años de matrimonio sin experimentar jamás satisfacción sexual. Lord Pemberton la visitaba cada martes y viernes, con la puntualidad mecánica de quien cumple un deber administrativo desagradable. La penetraba durante exactamente 3 minutos, eyaculaba y se retiraba sin dirigirle una sola palabra de afecto. Margaret había comenzado a experimentar algo que la sociedad no tenía nombre respetable para definir: fantasías sexuales. Durante las largas noches de insomnio, mientras Lord Pemberton roncaba en la habitación contigua, ella exploraba su propio cuerpo en la oscuridad más absoluta, descubriendo zonas que jamás había visto a plena luz. Pero cada vez que se aproximaba a algo que parecía éxtasis, la culpa la paralizaba como un veneno. Las damas respetables no sentían esas cosas. Las damas respetables no se tocaban de esa manera. El doctor Carter la examinó siguiendo el protocolo ritual que había heredado de su padre. Colocó sus manos educadamente sobre el vientre de Margaret. Ejerció presión controlada en determinadas zonas de su anatomía. Y cuando sus dedos rozaron casi accidentalmente su clítoris, Margaret experimentó contracciones musculares que Edmund catalogó inmediatamente como paroxismo histérico. La tensión acumulada durante años en los músculos de Margaret se liberó en ondas rítmicas. Su respiración se volvió profunda y pausada por primera vez en meses, y una expresión de paz absoluta se extendió por su rostro, como si hubiera emergido de un largo túnel hacia la luz. Edmund Carter acababa de presenciar el primer orgasmo de su carrera médica, pero él creyó haber curado una enfermedad. Los 5 años siguientes transformaron la consulta del Dr. Carter en el destino más codiciado de Londres para mujeres aquejadas de histeria. Su reputación como especialista en terapia de masaje pélvico restaurativo se propagó entre la aristocracia como un secreto sagrado que nadie osaba mencionar directamente, pero que todas las damas conocían íntimamente. Llegaban en carruajes cerrados con cortinas corridas, siempre acompañadas por doncellas que esperaban en salas separadas leyendo revistas de modas. Lady Elizabeth Morrison, que sufría de vapores y desmayos recurrentes desde su matrimonio. Mrs. Catherine Hartwell, aquejada de alteraciones nerviosas y temperamento colérico inexplicable. Miss Julia Blackwood, soltera de 26 años, víctima de melancolía severa con tendencias histéricas alarmantes. Todas compartían síntomas idénticos bajo nombres diferentes: matrimonios sexualmente frustrantes
o ausencia total de experiencia íntima. Existencias reducidas a la ornamentación silenciosa de salones elegantes. Cuerpos tratados como incubadoras de herederos, más que como fuentes potenciales de placer. Pero Edmund Carter jamás estableció la conexión obvia. Para él, simplemente eran mujeres enfermas que requerían intervención médica especializada según los protocolos científicos más avanzados de la época. El procedimiento seguía siempre la misma secuencia ritual invariable. La paciente se recostaba en una camilla acolchada con tapicería de cuero verde, con las piernas ligeramente separadas y cubiertas por una sábana inmaculada de lino irlandés. Edmund aplicaba aceites aromáticos de lavanda en sus manos y comenzaba el masaje terapéutico. Movimientos circulares precisos en el abdomen, presión controlada en puntos específicos que había aprendido de memoria de su padre, y finalmente la estimulación directa del clítoris hasta provocar lo que él denominaba técnicamente crisis histérica curativa. Cada sesión se prolongaba entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la resistencia de la paciente al tratamiento. Cada mujer abonaba 5 guineas por consulta, una fortuna considerable que equivalía al salario mensual completo de un obrero especializado. Y cada tratamiento producía resultados médicos inmediatos y verificables. Las mujeres abandonaban el consultorio con las mejillas naturalmente encendidas, los ojos brillantes de vitalidad renovada y una sensación generalizada de bienestar que perduraba varias semanas. Edmund Carter había creado, sin la menor conciencia de ello, el primer negocio de estimulación sexual médicamente respetable y legalmente protegido de toda la civilización occidental. En el otoño de 1876, después de 7 años atendiendo hasta 12 pacientes diarias, 6 días por semana, las manos del Dr. Carter comenzaron a manifestar signos inequívocos de artritis severa prematura. Sus dedos, antes ágiles y precisos como los de un pianista, se entumecían dolorosamente después de la 4ª sesión de masaje matutina. Sus muñecas le provocaban punzadas eléctricas que le impedían conciliar el sueño nocturno. Su próspera carrera como especialista en histeria femenina se veía amenazada por un problema puramente físico: el agotamiento muscular crónico. Las pacientes comenzaron a notar el deterioro inevitable. Los tratamientos se volvían menos efectivos. Las sesiones se acortaban por necesidad médica, y varias mujeres influyentes empezaron a buscar otros especialistas en el competitivo mercado londinense. Edmund enfrentaba la perspectiva real de perder su clientela más rentable debido a limitaciones corporales vergonzosas. Fue entonces cuando leyó en el British Medical Journal un artículo revolucionario del Dr. Joseph Mortimer Granville sobre un dispositivo terapéutico innovador para el tratamiento eficaz de afecciones nerviosas persistentes. Granville había desarrollado lo que denominaba un percutor electromagnético, una máquina vibratoria alimentada por baterías galvánicas que podía realizar movimientos repetitivos controlados durante horas sin fatiga humana alguna. Edmund Carter se convirtió en uno de los primeros médicos londinenses en adquirir un vibrador eléctrico Granville modelo profesional. El aparato, del tamaño aproximado de una máquina de coser Singer y con el peso considerable de una mesa pequeña de caoba, producía vibraciones perfectamente controladas que podían aplicarse sobre cualquier región del cuerpo humano con fines estrictamente terapéuticos y científicos. Su manual de instrucciones técnicas especificaba claramente que estaba diseñado para aliviar tensiones musculares crónicas y estimular la circulación sanguínea deficiente
en pacientes con desórdenes del sistema nervioso periférico. Las ilustraciones mostraban el dispositivo siendo aplicado sobre sienes, muñecas y zonas del cuello con fines médicos evidentemente legítimos. Ni el inventor Granville ni el usuario Carter comprendieron jamás que habían perfeccionado y comercializado la primera máquina de placer sexual legalmente distribuida en toda la historia documentada de la humanidad. En 1881, algo extraordinario y sin precedentes ocurrió en la historia del comercio. Los catálogos de Sears, Roebuck & Company comenzaron a comercializar abiertamente dispositivos de masaje personal para el hogar, entre electrodomésticos comunes como tostadoras, planchas eléctricas, batidoras de cocina y aspiradoras portátiles. Los vibradores se vendían como aparatos especializados para el bienestar femenino y soluciones domésticas inmediatas para el nerviosismo crónico. Las ilustraciones publicitarias, meticulosamente elaboradas, mostraban mujeres elegantemente ataviadas con vestidos de tarde aplicando estos dispositivos sobre sus sienes despejadas, muñecas delicadas y cuellos de cisne, simulando usos médicos absolutamente convencionales y respetables. Los anuncios prometían alivio instantáneo garantizado para la fatiga nerviosa, restauración completa del vigor femenino natural y tratamiento doméstico efectivo para la melancolía persistente. Ninguna imagen sugería jamás, ni siquiera remotamente, el verdadero uso que miles de mujeres estadounidenses estaban descubriendo en la privacidad de sus dormitorios matrimoniales. Lo que los catálogos comerciales no revelaban, porque no tenían manera de saberlo, era cómo una generación completa de mujeres había descubierto experimentalmente que estos masajeadores terapéuticos producían efectos revolucionarios cuando se aplicaban en zonas anatómicas que la medicina oficial ignoraba sistemáticamente o negaba que existieran. En la intimidad absoluta de sus dormitorios, lejos de médicos moralistas y esposos indiferentes, miles de mujeres victorianas experimentaban orgasmos regulares por primera vez en sus vidas adultas. Los vibradores domésticos se convirtieron en el quinto electrodoméstico más vendido en todo Estados Unidos, superados únicamente por la máquina de coser doméstica, el ventilador eléctrico de techo, la tetera automática y la tostadora de pan. Costaban aproximadamente $5 estadounidenses, equivalente a 2 semanas de salario completo para una empleada doméstica calificada. Pero las mujeres de clase media los adquirían en cantidades que sorprendieron genuinamente a los fabricantes industriales. Hamilton Beach, Westinghouse, General Electric y otras corporaciones tecnológicas comenzaron a diseñar modelos específicamente dirigidos al mercado femenino emergente. Aparecieron versiones portátiles más discretas, alimentadas por baterías recargables, que las mujeres podían transportar sin despertar sospechas en sus equipajes de viaje. Se desarrollaron accesorios intercambiables, diferentes intensidades de vibración ajustables y diseños cada vez más ergonómicos y silenciosos para uso nocturno. Hacia 1900, la industria del vibrador doméstico movía aproximadamente $18 millones anuales en Estados Unidos y Gran Bretaña combinados. Convertida a valores económicos actuales, representaba más de $550 millones, una fortuna industrial colosal construida enteramente sobre la negación sistemática de la sexualidad femenina y comercializada exitosamente como medicina doméstica preventiva. Durante 40 años completos, la medicina victoriana había sostenido una contradicción perfecta sin que nadie la cuestionara públicamente. Miles de médicos respetables administraban orgasmos regulares a millones de mujeres sin reconocer jamás la naturaleza inherentemente sexual de sus procedimientos terapéuticos.
La sociedad había logrado mantener la ficción cultural de que las mujeres carecían completamente de sexualidad mientras comercializaba industrialmente su estimulación sexual masiva. Esta esquizofrenia cultural funcionaba porque la época victoriana había desarrollado un lenguaje de negación tan sofisticado y sistemático que permitía hacer sin nombrar, experimentar sin reconocer, vender sin admitir, lucrar sin confesar. El sistema completo dependía de que nadie pronunciara jamás las palabras prohibidas, de que nadie estableciera la conexión obvia entre los dispositivos comercializados y su verdadero propósito fisiológico. Pero en 1920, algo cambió irreversiblemente el panorama cultural. Los vibradores aparecieron por primera vez en películas pornográficas clandestinas de Hollywood. Las cintas cinematográficas distribuidas secretamente en clubes privados masculinos y burdeles exclusivos mostraban mujeres utilizando vibradores de manera explícitamente sexual, sin pretensiones médicas ni justificaciones terapéuticas. Por primera vez en 4 décadas de negación colectiva, el dispositivo que había sido comercializado como aparato médico doméstico aparecía en un contexto inequívocamente erótico y sexual. La conexión entre vibradores y gratificación sexual se volvió imposible de negar, incluso para la sociedad más represiva y moralmente rígida de la historia occidental moderna. El colapso fue instantáneo, devastador y total. En menos de 24 meses, Sears retiró completamente todos los anuncios de vibradores de sus catálogos nacionales sin explicación pública. Los médicos abandonaron en silencio absoluto el tratamiento de masaje pélvico, sin ofrecer justificación alguna a sus pacientes desconcertadas. Los fabricantes cesaron abruptamente la producción de dispositivos terapéuticos y reconvirtieron sus líneas manufactureras para fabricar exclusivamente aspiradoras domésticas y batidoras eléctricas de cocina. Una industria que había generado millones de dólares durante 4 décadas se evaporó en menos de 2 años. Los vibradores desaparecieron completamente del mercado respetable y no reaparecerían hasta la revolución sexual de los años 60, ya definitivamente despojados de cualquier pretensión médica o terapéutica. La pornografía había conseguido lo que medio siglo de investigación médica académica no había logrado: revelar la verdad elemental sobre la sexualidad femenina y destruir completamente el elaborado edificio de mentiras culturales que la mantenía oculta. Edmund Carter falleció el 15 de marzo de 1931, a los 85 años de edad, llevándose a la tumba la convicción absoluta e inquebrantable de que había dedicado su existencia profesional completa a curar una misteriosa enfermedad femenina. Jamás comprendió que durante 43 años había estado proporcionando alivio sexual sistemático a mujeres cuyo único padecimiento real era vivir en una civilización que negaba categóricamente su derecho fundamental al placer corporal. Su obituario en The Times lo describía como un pionero visionario en el tratamiento científico de trastornos nerviosos femeninos, cuyas técnicas médicas revolucionarias aliviaron el sufrimiento de miles de pacientes durante las décadas finales del siglo XIX y los albores prometedores del XX. Ni una sola línea mencionaba la verdadera naturaleza sexual de sus tratamientos o el carácter orgásmico de sus procedimientos terapéuticos. Adelaide Whitmore, aquella primera paciente que había temblado de ansiedad en su sala de espera en 1887, vivió hasta los 92 años de edad. En 1954, cuando su nieta le preguntó curiosamente sobre sus frecuentes visitas al Dr. Carter,
Adelaide simplemente sonrió con melancolía y respondió: «Había cosas médicas que los doctores comprendían mejor que nosotras mismas, querida mía». Nunca supo que había participado como sujeto experimental en el proyecto de negación cultural más exitoso, duradero y económicamente rentable de toda la era moderna. Y aún hoy, más de un siglo completo después del colapso definitivo de la industria de la histeria victoriana, las mujeres continúan enfrentando los vestigios persistentes de esa misma ceguera médica institucional. Cuando una mujer reporta dolor crónico durante las relaciones sexuales, frecuentemente es catalogada como histérica o excesivamente sensible emocionalmente. Cuando describe síntomas físicos que los médicos no comprenden inmediatamente, es derivada a psiquiatría antes que a especialistas orgánicos. Cuando insiste en que algo anda objetivamente mal con su cuerpo, se le prescriben ansiolíticos antes de realizar análisis médicos exhaustivos. La endometriosis, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, requiere un promedio de 8 años para ser diagnosticada correctamente, porque la medicina contemporánea asume automáticamente que las molestias menstruales son completamente normales y esperables. El dolor femenino sigue siendo sistemáticamente minimizado, psicologizado, reducido a problemas emocionales, antes que reconocido como síntoma de patologías físicas reales y tratables. Los médicos victorianos que administraban orgasmos terapéuticos sin saberlo no eran individuos maliciosos o corruptos. Eran productos educados de un sistema institucional que los había condicionado deliberadamente para no percibir lo que tenían literalmente bajo sus propias manos. Eran víctimas intelectuales de una cultura que había transformado la ignorancia científica en virtud moral y la negación sistemática en metodología respetable. ¿Qué verdades evidentes estamos negando nosotros en este preciso momento histórico? ¿Qué mentiras institucionales perpetúan nuestros médicos contemporáneos, políticos actuales y educadores modernos, sin darse cuenta de que están sosteniendo sistemas de opresión? ¿Qué vibradores de nuestra época están siendo comercializados como inocentes tostadoras domésticas? Esta es la historia de una civilización que prefirió crear una industria millonaria de negación antes que admitir una verdad elemental: que las mujeres son seres integralmente sexuales con las mismas necesidades fisiológicas que los hombres. Es la historia de cómo la cultura dominante puede cegar incluso a los más educados sobre realidades que están literalmente bajo sus dedos expertos. Así colapsan las mentiras civilizacionales más elaboradas. No mediante descubrimientos científicos revolucionarios o investigaciones académicas, sino cuando alguien tiene el coraje brutal de llamar a las cosas por su nombre verdadero y específico. Los vibradores victorianos no desaparecieron porque alguien inventara tecnología médica superior. Desaparecieron porque la pornografía tuvo la honestidad elemental de mostrar públicamente lo que realmente eran y para qué servían. La verdad médica, paradójicamente, a veces emerge de las fuentes más inesperadas e socialmente irrespetables, y la ignorancia institucional, por muy respetable, científica y moralmente justificada que parezca, siempre termina desmoronándose ante la simple honestidad de quienes se atreven a ver y nombrar la realidad sin eufemismos.